Habrán visto que yo al grupo de WhatsApp le subí una actividad que dice actividad integradora. ¿Por qué lo subí? Porque considerando que habían muchos y muchas que estaban atrasados con actividades de otros módulos y que no habían podido avanzar aún con la cuarta clase, y yo necesito cerrar, con el cuarto módulo, perdón, y yo necesito cerrar este módulo, decidimos que vamos a hacer esta actividad integradora, ¿sí? Para aquellos que lo hicieron y la hicieron, va a ser una nota extra, lo que yo tengo ya subido en Classroom. Ahora, para aquellos compañeros y compañeras que aún no pudieron avanzar con las actividades módulo 4, y también para los que lo hicieron, esta actividad va a ser la del cierre del módulo, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en esto de que ustedes van a armar el juego, ¿sí? Eh, Pueden investigar, buscar, ver modelos, y armarlo al juego físicamente. Si va a ser un juego de mesa, por ejemplo, diseñar cómo sería el tablero, lo pueden hacer en una hoja grande, con los dibujitos, los colores, lo que vayan a usar. Tengo una compañera que, por ejemplo, me decía que ella iba a trabajar con el tema masas. Entonces, hoy es la última clase que yo voy a hablar, ¿sí? La clase que viene, que es esta clase extra, ustedes van a ser las que van a hablar. Ustedes van a tener que hacer una exposición. Es algo similar a cuando hicieron una exposición alguna vez en la escuela, en el colegio o en donde hubiesen estado estudiando. Van a hacer una exposición. ¿En qué consta esta exposición? Armar físicamente el juego y contarme de qué se trata, qué tema están trabajando, cómo funciona el juego, y lo van a tener que presentar a todo el curso, ¿de acuerdo? A todas las compañeras y compañeros. Entonces, como les decía yo, hoy es la última clase que hablo, la próxima clase ya van a hablar solamente ustedes. Van a tener 5 minutos cada una, hoy cada uno, ¿sí? 5 minutos. Yo esa actividad sí la voy a calificar porque es la única nota que van a tener de toda la cursada. Repito, los compañeros y compañeras que ya estuvieron subiendo actividades a Classroom van a tener una nota extra, pero la nota con la que yo cierro el módulo va a ser esa, ¿sí? Esa actividad. Este, la clase va a ser en el mismo horario de siempre, la semana que viene, el día lunes, ¿de acuerdo? Este, hoy vamos a tocar el tercer tema, y ya avanzando en lo que es la clase de hoy, vamos a armar el tercer tema, que es este de libros y lecturas, ¿sí? ¿Y cuál es la intención con esto? Que ustedes puedan ver cómo con este tema de los libros y de lecturas se va a juntar todo lo que yo les vine contando. De las otras clases, se va a juntar todo en este tema, ¿sí? Eh, y a partir de allí vamos a poder empezar a entender por qué yo les daba estos temas de por qué las pantallas, de por qué los juegos y los juguetes. Entonces, el tema de hoy es puntualmente libros y lecturas, ¿de acuerdo? Y debo empezar diciéndoles esto. Cuando hablamos de lectura, tengo que decirles que la lectura es el entrenamiento de la cabecita, ¿sí? Es el entrenamiento de la cabecita, así como yo les decía, el juego les va a ayudar con la creatividad, con el movimiento. También cuando les decía que las pantallas son el acceso al mundo, que cuando se usa bien es muy funcional, y cuando ya nos excedemos pasamos a un lugar peligroso. Esto de la lectura va a venir digamos, a equiparar esto que yo les decía. Por ejemplo, a ver, y ya ahora ya compartiéndoles lo que es la diapositiva que les armé para hoy, ¿sí? Les voy a empezar a contar por qué es importante esto de la lectura. Y decirles antes que nada que la lectura básicamente es esto de empezar a trabajar en crear un hábito, ¿sí? Así como se creó en algún momento el hábito de lavarnos los dientes, esto de crearnos el hábito de bañarnos, o de hacer actividad, o de comer saludable, la lectura también es un hábito. Y es un hábito que nos va a ayudar en muchísimos aspectos físicos y mentales, ¿me entienden? ¿Por qué? Y ahora les voy a contar el por qué. Yo en esta primera etapa voy a hablar, por ejemplo, a ver, esperen que
les voy a contar esto de que, por ejemplo, el crear el hábito de lectura va a ayudar, y hablando en lo que es niños en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque la primera forma, el primer paso para empezar a ingresar a nuestros niños y niñas al hábito de la lectura, se hace desde pequeñitos, ¿sí? Obviamente, si ya tenemos adolescentes en casa o niños casi adolescentes, ya lo trabajamos de otra forma. Pero ahora vamos a empezar con el supuesto de niños y niñas pequeños, ¿de acuerdo? Y por eso es que les digo que el cuento va a ser la puerta de entrada a ese ámbito, a ese mundo de la lectura. Y bueno, les voy a contar que, por ejemplo, el cuento es la base para el desarrollo intelectual, es decir, para la cabecita, ¿sí? Porque cuando nosotros le contamos al niño o a la niña una historia, podemos lograr que entienda muchas cosas con mayor rapidez. Es decir, que la cabeza procese de una manera más rápida la información. Asimismo, también les tengo que contar que el cerebro trabaja con mayor certeza, es decir, con mayor detalle, y asimila de una mejor forma la información. Eh, Decirles también que a partir de la lectura ayudamos a fortalecer, a estimular la memoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos una historia, cuando el niño o la niña lee, va trabajando esto de acordarse de qué leyó, o de acordarse de qué le contamos para poder seguir el hilo de lo que le vamos contando como historia. Esto ayuda también a que se pueda expresar mejor. Eh, También hay una cuestión, y no sé si se acuerdan en esto, en la clase esta, cuando yo les ponía el ejemplo muy gracioso de los niños que van a la escuela y los llaman la seño con esto de la atención dispersa. Bueno, el tema de la lectura ayuda a contrarrestar también esto de la atención dispersa. ¿Y saben por qué? Porque cuando el niño o la niña lee o le contamos una historia, empieza a canalizar su atención hacia eso que le vamos contando, hacia eso que va leyendo, si ya pudimos avanzar un poco más. Contarles también que a partir de la lectura, el niño o la niña va a empezar a trabajar esto de la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la posibilidad o la capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo esto de que muchas personas dicen que los niños de hoy en día tienen problemas de autocontrol? Bueno, esta es la forma de contrarrestarlo, de reducir este autocontrol. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros contamos una historia a un niño o una niña, este niño o niña va a empezar a ponerse en el lugar del personaje que nosotros le estamos contando la historia. Tiene la capacidad de pararse en el lugar de ese personaje y vivir la aventura como si fuese él el que la está viviendo. Ahora bien, y en esto yo puse acá como un cuadradito que estoy señalándoles aquí, en donde les menciono algunas características que se mejoran con el hábito de la lectura. Por ejemplo, el amor por libros y aumenta, o sea, genera amor por los libros o por esta lectura, y aumenta la sensibilidad, esa capacidad de poder tener sentimientos hacia lo que le vamos contando, lo que va leyendo. Aparte, también a partir de la lectura, el niño va a trabajar esto de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Me entienden por qué? Porque habrán visto que en los cuentos siempre hay personajes buenos y personajes malos, ¿sí? Entonces, en los personajes buenos y en los personajes malos empieza a distinguir porque tienen características que se describen en el texto. Después también contarles de que la lectura, y como ya se los mencioné hace rato, ayuda en esto del desarrollo intelectual, en la maduración, en la memoria, en todo ese tipo de cuestiones que ayudan al ejercicio de la mente. Contarles también, y esto llamando al ejemplo que puse en una de las clases anteriores, ¿se acuerdan cuando yo les mencionaba esto de que no sé si les habrá pasado que algunas veces estamos todos sentados en un ambiente en común y que podríamos estar charlando, pero en realidad estamos todos con los celulares y ni nos miramos? Bueno, en este caso es lo totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento la historia al niño o la niña, el niño o la niña está escuchándome, ¿me entienden? Y al escucharme, empezamos a trabajar esto de entrenar la capacidad del diálogo y de escucharnos. Eh, ¿Se acordarán también cuando yo les dije, la exposición prolongada a las pantallas genera en los niños ansiedad, nerviosismo? Bueno, también de manera opuesta, en la lectura, el niño reduce esa ansiedad, ¿me entienden por qué? Porque o cuando yo le estoy contando la historia o cuando la está leyendo, tiende a bajar los niveles de ansiedad, porque su mente empieza a volar en ese mundo que le está presentando el texto. Por otro lado,
Y esto, a ver, yo quiero dejar algo muy, muy, muy en claro. No necesitamos estar todo el día intentando hacer que los chicos ingresen a la lectura, no. Es un trabajo de a poquito, con 10 minutos les juro que se empieza. Y decirle, por ejemplo, a la noche, y volviendo a este ejemplo que yo les había puesto de las travesuras de estar hasta las 4 de la mañana con los videojuegos y el celu, en este momento, sentarnos 10 minutitos al lado de ellos y contarles una historia. No les digo que estén con el texto, el libro, así leyéndole la historia, podemos inventar nosotros y contarles una historia. Y eso nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño, un sueño más profundo y más tranquilo. Contarles también que a partir de esto de la lectura y de los cuentos, eh, ayudan, como les decía hace rato, a la memoria y también ayuda a esto de aprender a expresarse, a contarnos lo que les pasa, lo que piensan, lo que sienten, lo que creen. Y es a partir de aquí donde se empiezan a tejer esos lazos que yo les decía de una buena relación con el futuro adolescente. Eh, También decirles que a partir de la lectura, de la historia, de contar un cuento, de leer, estamos ayudando a que combatan sus propios temores. ¿Sí? ¿Alguna vez les habrá pasado, no sé, si a la noche, cuando éramos pequeños, veían y decían, bueno, yo te apago la luz y se acabó y nos vamos a dormir? Y nosotros quedamos, no, porque tengo miedo, pues me aparece el cuco, más o menos era lo mínimo que decíamos. Este, Esto es lo que se va combatiendo con esto de la lectura. Y yo les voy a contar desde un punto más psicológico enseguida el por qué, ¿sí? Pero antes de esto, es importante que para poder ingresar al niño, a la niña, a un mundo de lectura, o de contar historias, o de leerles historias, tenemos que aprender a tener en cuenta que es sumamente importante, así como con los juguetes y los juegos, que era importante saber en qué edad se lo podemos dar. Ahora, también es importante para ayudarlos a ingresar al mundo de la lectura, esto de tener en cuenta las edades y qué tipo de historias son las que van a llamar su atención, porque si no, chicas y chicos, a ver, vamos a hacer agua, ¿me entienden? Entonces, yo aquí les pongo así como un pequeño resumen y dice que, por ejemplo, de dos años a 2 años y medio, debemos empezar con los cuentos ilustrados, es decir, si tenemos algún libro en casa que tenga dibujos grandes y cuentos y textos pequeños, o que tenga dibujos, con que tenga dibujos y colores podemos trabajarlo. Y decirle, mira, este Josecito que va caminando y le vamos señalando y le vamos mostrando y le vamos contando la historia a partir de que el niño vaya viendo las imágenes. Porque ahí es cuando empieza a relacionar, en el proceso de aprender, vas relacionando, por ejemplo, esto de que tal niño es así, la niña es así, el árbol va a ser verde, las casas pueden ser de madera, y van relacionando lo que van viendo con lo que le vamos contando, ¿sí? Eso para los primeros años, digamos 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. Ahora ya un poquito más en el tiempo, ya a partir de los 3 años y hasta los 4, por ejemplo, el niño ya le llama la atención cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque ya empieza a asimilar información desde otro lugar. Y por ejemplo, acá en este caso, podemos contarles la historia de los 3 chanchitos y el lobo, ¿me entienden? Y en esto de contarles esta historia, que tiene 4 personajes, por lo tanto son pocos personajes, es una historia por ejemplo, más concreta, más sencilla, entienden o empiezan a entender o a aprender valores también a partir de aquí, porque por ejemplo, en el cuento de los 3 chanchitos, les está enseñando el valor del esfuerzo, por ejemplo, de que un chanchito hizo su casa de paja y el otro lo hizo de ladrillo, y el que lo hizo de ladrillo pudo resistir al ataque del lobo, y invitó a sus hermanitos a meterse, a sus hermanos chanchitos a meterse a la casa y estaban todos seguros. En estas cuestiones se empiezan ya a trabajar valores. Ahora bien, ya yendo un poco más adelante, también ya por cerca de los 4 años, a los niños les encanta esto de las historias y los cuentos fantásticos, donde hay hadas, hay brujas, hay, no sé, gigantes, personajes con superpoderes, eh, que van atrapando su atención porque empiezan a hacer volar esto de la imaginación y a idealizar cómo son esos personajes con superpoderes, ¿me entienden? A partir ya de los 5 años, y ya los niños y las niñas prefieren por allí personajes más reales, pero porque su etapa madurativa en la cabeza les demanda eso, ¿me entienden?
Y en estos casos está bueno, por ejemplo, poder contar historias donde participan niños, donde hay aventuras, algo de fantasía, como por ejemplo el cuento del libro de la selva, no sé si lo habrán escuchado, habrán visto la película, o esto de los cuentos de, por ejemplo, Hansel y Gretel, ¿me entienden? En eso que hay aventura, adrenalina, hay niños, y en eso de los niños, nuestros pequeños empiezan a personificarse en esos personajes, ¿me entienden? Y es como que empiezan a vivir ellos la aventura en el lugar de ese personaje. Eso en la mente. Ahora bien, y ya un poco más adelante en el tiempo, a partir de los 8 años, ya les gustan mucho más los libros de aventuras, de detectives, de investigación y de eso oculto, como por ejemplo las leyendas gustan mucho a esa edad. Ayer me contaban varias compañeras que los abuelos les contaban, por ejemplo, historias de los duendes y las leyendas nuestras, estas de qué sé yo, la mujer de piedra, y todo esto que es oculto, que genera ir un poco más allá, o esto de la búsqueda de tesoros, o de búsqueda de ciudades perdidas, les llama mucho la atención a partir de los 8 años, donde tienen que hacer aparte de leer este proceso de empezar a buscar respuestas, a buscar pistas, ¿me entienden? Y ya cuando vamos para cerca de los 12 años y en adelante, que ya pudimos trabajar un poco esto de la lectura y del hábito de la lectura, están buenos los libros para esa edad ya tipo Principito, donde, por ejemplo, el Principito viajó a un planeta en el que había una montaña, que en realidad no era una montaña, era un sombrero, y abajo del sombrero había un elefante, ¿me entienden? Ese tipo de cosas, de algo más, que los lleve a más allá de lo que pueden ver todos los días, o les gusta mucho también a partir de estas edades las historias como Harry Potter, como un poquito más adelante en edad, sagas así como esta de Crepúsculo, que no sé si lo habrán escuchado nombrar, Crepúsculo, Luna Nueva, Amanecer y demás, que son de historias de vampiros, de lobos y demás, y eso gusta mucho a los adolescentes. Ahora bien, y ya como les decía, queriendo mostrarles un poco de cuál es la importancia en la cabecita que se va generando con esto de contar historias, les debo decir que, por ejemplo, cuando queremos iniciar a un niño, a una niña, en esto del mundo de los cuentos y de las historias, de la lectura, tenemos que empezar a buscar esto relacionado con las tradiciones, con el folclore, esto que les decía de las leyendas y demás. ¿Por qué? Porque es lo que va a generar curiosidad. Y la forma de ingresar al niño, a la niña, incluso a los adolescentes a la lectura es a partir de la curiosidad, ¿sí? Acá también les cuento que, por ejemplo, aquellas historias de hadas, a donde las hadas vencen a, por ejemplo, el gigante, van a ayudar a que se vayan las pesadillas, ahuyentan las pesadillas y los miedos nocturnos, que es esto que les decía yo hace rato. ¿Y saben por qué? Una explicación científica y psicológica, que dice que a partir de estas historias en las cuales el niño, viéndose pequeño, puede vencer, o sea, esta hada siendo pequeña vencía a cosas mucho más grandes, ayuda a que el niño genere en su inconsciente esta idea de seguridad, ¿me entienden? Y que por eso puede vencer al lobo o a la bruja. Y esto da seguridad en el propio niño, y a partir de ahí trabajemos esto, lo bueno, de lo malo, de lo peligroso, lo no peligroso, porque habrán escuchado nombrar esto de, no, los chiquititos no tienen idea de cuál es el peligro, y sí, es así, pero si lo empezamos a trabajar, podemos darles herramientas muy útiles a nuestros niños y niñas. También decirles que, por ejemplo, en los libros que hay imágenes, hay pictogramas, y es la buena forma para que ingresen a este mundo de las lecturas. ¿Saben por qué? Porque genera esa duda, esa incertidumbre de qué hay adentro o detrás de estas imágenes. Y bueno, también habrán visto, y en esto está bueno ponerle así como una comilla, todas las historias, los cuentos que inician con el había una vez en algún lugar, los niños con esto los estamos ingresando automáticamente al mundo de fantasía. Y el niño, cuando nosotros decimos había una vez en algún lugar, el niño se personifica, viajó a ese lugar, se lo imaginó y lo creó en su cabeza, ¿me entienden? Y bueno, también contarles que esto de los libros, de los cuentos populares, ayudan también a que el niño conozca cuáles son sus raíces, cuál es su origen, de dónde viene y cuál es su sociedad, ¿me entienden? ¿Hay alguna duda hasta acá de lo que les comenté? Sí, no, No, profe. sí, decime, Eliana. ¿No hay dudas? Fantástico. Bueno,
Ahora yo les voy a contar, que les voy a mostrar un videíto que me gustó mucho, y es sobre una dinámica. ¿A qué me refiero con esto de dinámica? ¿Se acuerdan que se nos dije en la primera clase? Cuando yo hablo de dinámica, hablo de actividades o juegos a partir de algo, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar un videíto de una actividad que es mucho para los niños. Y ya, cuando volvamos de ese video, les voy a contar cómo podemos trabajarlo con los adolescentes, esto del mundo de la lectura. En este video se llama El cuento motor y nos cuenta, nos enseña cómo podemos hacer para trabajar con los niños y que les guste este mundo de magia, de fantasía y de cuentos y de historias. Se los comparto ahora, así lo pueden ver. Hola, espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de dos fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2, los niños toman el papel de protagonistas y solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos. Se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque. Se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincarlos para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaban con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces, se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa. Al darse cuenta los abuelos de todo lo que los niños habían hecho, les dijeron:
Gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen, porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia, que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, espero que te haya gustado mucho esto. ¿Les gustó esta actividad que les pasé para poderla considerar? Sí, está muy bonita. Sí, está buenísima, ¿Está profe. buena? Está linda. Qué bueno, Sí. me alegro. Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía hace rato esto de que estaría muy bueno también poder trabajar para ingresar a los adolescentes también en este mundo de la lectura? Y ustedes van a decir, pero profe, eso es más complicado. Y sí, es un poco más complicado, pero yo les voy a sugerir y los invito a que, por ejemplo, puedan ver una película, que yo por una cuestión de tiempo, aquí no se las puedo reproducir, pero sí estaría bueno que la puedan, perdón, esa es mi hija que está gritando, sería bueno que por favor puedan verla, porque nos da mucho material, mucho para trabajar. La película, y ahora les comparto cómo es la portada, digamos, y está en YouTube, está en Netflix, está en varias partes, en internet en varias partes, está para poder verla, se llama Escritores de la Libertad o libros o diarios de la calle, ¿sí? Y esta película es muy linda porque básicamente es esto. Un grupo de adolescentes que va a una escuela, son los famosos chicos problemas, adolescentes, ya la mayoría de ellos, que van a una escuela en los suburbios de Estados Unidos y llega esta docente a hacerse cargo de este curso con chicos problemas que decían que no tenían capacidad ni de leer, ni de escribir, ni de hacer nada, que encima estaban en pandillas, que estaban en enfrentamientos raciales, y bueno, una serie de cuestiones. Está bueno el argumento. Entonces ella, no dejándose ganar por esta realidad que le presentaban, agarró y dijo, bueno, no, a ver, yo sé que yo puedo cambiar esto. ¿Y qué hizo? Agarró y les regaló a cada uno de sus alumnos un cuadernito sencillo, donde los chicos y las chicas podían decorarlos, armarle las tapas como ellos quieran, presentarlo de esa forma. Y ella los invitó a que en este cuaderno todos los días, 10 minutitos, puedan, o las veces que ellos quieran, puedan escribir qué les pasaba, qué sentían, si les gustó una canción que escucharon, si les gustó una historia,
o alguna película, o hacer un dibujo, o lo que les surgiera en ese momento poder hacer, ¿sí? Y resulta que en la trama de la película, este método le funcionó muchísimo, porque termina formándolos a estos jóvenes en este ámbito de la lectura que está buenísimo. Y yo lo puse a prueba esto, y les juro que funciona. Ustedes los y las invito a que lo puedan poner a prueba y ver si funciona también ustedes. Ahora bien, ya habiéndoles contado esto, y bueno, después me cuentan en el grupo si la pudieron ver a la peli y si les gustó, les propongo lo siguiente, y para esto necesito, para la actividad de hoy en clase, necesitaría por favor que prendamos cámaras y podamos habilitar micrófonos, ¿sí? Hola, ¿se animan a prender cámaras, porfis? Ignacio, Fátima, Casimiro, Cristina, Florencia, Melissa, ¿cómo están? Luz, prendamos las cámaras. Bueno, ahora yo les cuento de qué se trata la actividad de hoy. Recordarán que en la clase anterior hicimos un conversatorio, actividad que les gustó. eh, ok, Ignacio, no, no hay problema. Que les gustó mucho esto del conversatorio, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hacer algo parecido, pero va a ser un conversatorio de experiencias, ¿sí? La actividad se llama El cuento que me contaron. Y básicamente, ¿de qué se trata? Yo les voy a ir preguntando así como un ping-pong de preguntas y respuestas a cada uno, a cada una, para que me puedan contar si alguna vez cuando eran niños, adolescentes, niñas, alguien les contó una historia, un cuento, algo, ya sea un familiar, en la escuela, en algún lugar. Y a partir de esa experiencia yo les voy a hacer dos preguntitas. La primera es qué sintieron en su interior. La segunda, cómo era la relación que se generaba con la persona que les contaba esa historia. Y les voy a hacer una tercera. Esta de si hoy ustedes lo pueden hacer o en algún momento lo hicieron, llámese con sus niños, niñas o personas a cargo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con vos, Adolf. ¿Cómo estás, Adolfina? Sí, ¿qué tal, profe? Bien, bien. ¿Te acordás de alguna experiencia así en la cual te haya alguien contado una historia, leído un cuento o algo? Em, bueno, en realidad no, pero ya cuando yo era más grande, mi hermana nos trajo un libro de Ana, pero yo ya Ana era Frank, grande. Ya. de Ana Frank Em, y el Holocausto. Sí, Sí, sí. es muy lindo el No, libro. no, no, ¿No? no, 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 de Ana, ay, ¿cómo se llama? Una nena muy, ¿cómo decirte para esa época? Era muy frontal ella. Ah, Era muy frontal y por ahí como que le caía mal a las personas, o sea, ella decía las cosas como las sentía. Y entonces era como que, bueno, como que un poquito que iba ella con su, ¿cómo explicarle, profesora? con Este, su forma de ser, con su personalidad. Se cortó el micrófono, amor. sí, sí, profe, no le escuché. Que me decías que capaz era su personalidad o su forma de ser, que ella iba por la vida. Sí, ella era huérfana y ella sabía estar en un orfanato y siempre lo querían adoptar y ella era como que las personas la familia que le llevaba a su casa era como que no congeniaban con ella, con su manera de ser, y ella volvía al orfanato, y así estaba, era su vida así, hasta grande ya, más o menos hasta los 12 años, 10, por ahí, ¿no? Ella, Ana, una familia necesitaba una nena que la ayude en el campo, y
era un hermano y una hermana que quedaron solo en el campo ellos. Y bueno, ellas la fueron a buscar, él fue el hermano, que ya era una persona grande, que los dos eran grandes, ya vivían en el campo, se dedicaban a ordeñar las vacas, a tener un granero, a las hortalizas, toda la actividad del campo que se realiza. Ellos hacían pan, mermelada, todo. Entonces, bueno, la fueron a buscar a Ana, y cuando llegó a la casa, en realidad la hermana quería un varón que la ayude con toda la tarea en el campo, porque como al ser personas adultas, ellos necesitaban una persona joven y más que tenga más fuerza que ellos lo veían en un varón. Y resulta que el hermano trajo a esta nena, Ana, y Ana ya estaba como muy triste, muy, ¿cómo explicarle? Que no lograba quedarse en una familia. Y ella hacía todo lo posible por quedarse en esta familia. Pero ella era con su personalidad, era como que chocaba con esta familia, pero ella al mismo tiempo quería demostrar que ella podía hacer las cosas de un varón. Claro. Qué linda historia. Y te hago una consulta, ¿vos le contaste historias a tus niños, a tus niñas, a los niños o niñas a cargo A alguna mi vez? hija, ¿Y sí, cómo sí, era, cómo se manejaba? ¿Ella te prestaba atención o no le gustaba, se aburría? ¿Cómo era? no, sí, sí, le gustaba, yo le compraba cuentos, no digamos cuentos bien, ¿cómo explicarle? Cuentos simples, populares, de los tres chanchitos, de la caperucita roja, em, eh, esa clase más o menos de esos cuentos le contaba a mi hija. Y ella le gusta mucho leer, ahora de grande, ella le gusta mucho leer libros. Ella, profesora, se compra muchos libros. No puede tener para otra cosa, pero sí hace su ahorro para libros. Qué Le lindo. encanta leer ella. Eso es muy lindo porque abre muchísimo la cabeza y puedo apostar a que tienen una muy bonita relación los dos. Eh, ¿Cómo decirle, explicarle? Tienes como un chico adolescente tiene Sus cosas. sí, sus cosas, pero no, Pero, es una buena hija que le gusta mucho leer. y ustedes hablan y tienen esa relación o es como esa, o sea, eso del cuento fortaleció un poco esos lazos de poder tener una comunicación? Sí, bastante, sí, sí, cuando era chica, sí, la maestra cuando ella estaba yendo a séptimo grado, una maestra le dijo que ella elija la carrera de la escritura, de lengua y literatura, Qué lindo, Adolfo. porque Muchas ella gracias. escribía mucho, ella tenía mucha facilidad para escribir, tiene mucha facilidad para Sí, escribir. cuando se lee generalmente se presenta eso. Muchas gracias, Adolfina, por tu aporte. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, profe. Cristina, ¿cómo estás? Hola, profe, buen día. ¿Cómo Sí, estás? ¿Vos acá tuviste estoy. alguna vez esa experiencia de que alguien te lea un cuento, te cuente una historia o vos contársela a alguien? Ambas cosas. Bueno, en el tiempo del pasado, nosotros somos tres hermanos de un matrimonio y bueno, mi mamá sí nos solía contar bastantes cuentos, pero, o sea, yo era muy tímida, que me empecé a desenvolver recién más o menos a los 22 años, que hablo ahora hasta para los codos. Y es más trabajo de acompañante y escucho también el tema de los pacientes, ha visto más en las personas con Alzheimer, sus aventuras, y yo creo que esas son las que muchas veces me llegan más, ha visto, a lo que era el tiempo de antes, como así también se ve el tema de las emociones ahí, a lo que ellos la van padeciendo, a lo que estaban, a lo que vivían, y son, o sea, yo creo que son una de las mejores cosas que me tocó haber visto. Y bueno, y tengo mi hijo de 10 años. Realmente siempre me dediqué mucho al trabajo, porque soy mamá soltera.
y bueno, sí, le compraba los libros, todos. Así que gracias a Dios es de leer, aunque a veces ha visto, hay que empujarle un poquito para que siga con el tema ese. Pero ahora en el tema de la escuela, en la parte de lengua, eh, nos sentamos, leemos juntos, ha visto, por ejemplo, El Principito. Es como que estamos más abocados al tema de los cuentos, y bueno, y sé que eso le ayuda muchísimo. Aunque en chiquitos también ha visto con los materiales populares, cuentos, eh, varios libros tenía, pero no tenía yo ese tiempo, a ver cómo le puedo decir, abocado a estar casi las 24 horas con él. Era por momentos, por lo general más era en la noche o en el tiempo ese de la tardecita, 2, 3 horas así, que nos acostábamos, leíamos así rápido, rápido, como se dice, o que él me cuente y bueno, y de ahí yo arrancar otra vez. Claro, es Pero importante esto, aunque sean 10 minutitos, 10 minutos, tampoco es como decís vos, 24 horas, no. Con 10 minutos, 15 minutos de poder compartir ese tiempo de calidad, creo que hace a una diferencia en la relación entre los padres y los chicos, o entre el cuidador y la persona a cargo. Muchísimas gracias, Cristina, por tu aporte. de nada. Ay, Luz, así no me, perdón, que así nomás soy de sentimental, a vista es cuando me llega es que algo. es lindo, es lindo. De hecho, yo les iba a decir hace rato, fíjense en cuando hablan los compañeros, las compañeras, cómo cambian las expresiones en el rostro cuando traemos esos recuerdos a la cabeza Sí, y que te emocionan en algunos aspectos, porque por ahí son las etapas más lindas que uno tiene como recuerdo. Y por eso sí, les digo, es importante esto de poder entender que la lectura no es una obligación, sino que es algo que a veces marca etapas o marca momentos, y es esto que hace a verlo de diferentes formas y poder vivir diferentes cosas. Ahora bien, muchísimas gracias, Cris. de nada, profe. Florencia, ¿cómo estás? Flor Condorí, Buenas, profe. ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Em, no, yo no. La verdad, en la primaria, digamos, como que muchas lecturas de cuentos, así, esas cositas, poquito, de lo que yo me acuerdo, porque en primero, segundo, sí, obvio, pero no me acuerdo, la verdad. Y y los grados más altos, creo que fue como que en cuarto año, solo leímos Blancanieves, pero por tema de que teníamos que hacer una interpretación, y bueno, elegimos el cuento de Blancanieves. Yo hacía de Blancanieves, y bueno, teníamos que, como una pequeña obra de teatro, yo tenía que hablar y todo eso, pero desde ahí ya, la verdad, ya no me leyeron nunca cuentos, o no leí con nadie cuentos, la verdad. Gracias, Flor, por tu aporte. Muchas gracias. Melissa, ¿cómo estás? Melissa Casquet. Hola. Melissa, ¿estás? Bueno. Eliana, hola. Hola, ¿Cómo va? bien. Bueno, de mi experiencia, yo a mí, mi mamá y mi papá nunca se relacionaron con ese tema. Nosotros con mis hermanos nos creábamos nuestros cuentitos. Íbamos a jugar con piedra, no. Por ahí veíamos películas en la tele porque veía a mi mamá, nosotros nos hacíamos alguna cosa, o veíamos el Chavo, entonces nosotros nos poníamos igual relacionábamos un cuento, juego con el Chavo, pero de mi infancia yo no tuve la posibilidad de que nadie, digamos, nos lea un cuento, más era mucho problema de violencia. Así que era siempre escondernos, relacionábamos, que mi papá nos quería pegar, escondernos en el baño. Esas cosas así. Tranquila, no hay problema. Gracias por tu aporte. No, A ver, ¿qué me estaría faltando?
A ver, Nora, hola. Hola, ¿puedes hablar un ratito? Hola, profe, ¿cómo está? Buen día, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha. Bueno, yo ahora haciendo memoria, sí, recuerdo mucho en en el colegio, me hacían leer novelas, eh, incluso teníamos que eh, hacer como una obra de teatro, interpretarlas ahí. Yo me acuerdo que en una hice del Quijote de la Mancha, o sea, me quedó muy grabado esa anécdota, y la recuerdo bien porque es como una de las o sea, eso nunca me había sentado a leer, a interpretarla tan bien, ¿no? Y después de eso, en el trabajo, como decía Cris, también escuchando historias de los pacientes que me contaban y bueno, me transportaban a ese lugar, ¿no? Mientras caminábamos, muy lindas historias, cuentos. Bueno, esas son algunas de mis experiencias. Qué lindo. Muchas gracias por tu aporte, Nora. Bueno, ya Bueno, profe. se nos está yendo la clase. Hacer un recordatorio de nuevo de esto que les comentaba cuando empezó la clase. Este, de que como había muchos compañeros y compañeras que estaban atrasados en algunos temas, subí un solo trabajo integrador, que como no tuvimos clases este lunes que pasó, vamos a recuperar la clase el lunes de la semana que viene, y que en esa clase ya no voy a hablar yo, va a hablar directamente ustedes. Les voy a dar 5 minutos a cada una para que pueda exponer. Profe, yo le quería hacer una pregunta sobre ese tema de exponer. Tenemos que exponer por ahí un ejemplo. Yo quiero hacer algo de lectura. Yo podría, qué sé yo, hacer un ejemplo con mi hija, tenerla a mi Sí, por hija y supuesto. hacerlo Ustedes lo participar a exponen. mi hijo. Sí, sí, sí. Sí, Ah, lo buenísimo. exponen. Eso quería saber. Gracias, profe. Gracias a vos por participar, Eliana, te mando un beso grande. Y tranquila. Este, eso, de poder armar alguna actividad, algún ejercicio, algo que podamos exponer en clases, armar el juego, cómo lo podrían funcionar. Como les decía, tenemos una compañera que dijo que ella iba a trabajar el tema masas para trabajar motricidad, ¿me entienden? Entonces ella va a armar las masas y va a mostrar cómo funcionaría el juego. 5 minutos va a tener cada uno y cada una. Es la nota que yo voy a poner, por lo cual, y por eso les voy anticipando con varios días de anticipación, que puedan ver la forma de que puedan activar cámara y activar micrófono, ¿me entienden? Porque si no, no vamos a poder exponer y por lo tanto no nos vamos a poder entender. Y aquellas personas que nunca pudieron activar las cámaras, necesitaría que lo podamos hacer. Si no, los voy a tener que sacar sin nota. ¿Me entienden? Entonces, es eso. Esta fue la última clase en la que yo hablé. Ya la próxima hablan solamente ustedes. Espero que de verdad, verdad, les haya gustado mucho lo que estuvimos aprendiendo, que les sirva, que lo hayan visto que funciona. Si pueden ver esta película que les cuento, está buena. Y bueno, a poner a usar a poner a volar la imaginación, la creatividad y gracias de verdad por todo y por contarme tantas cosas lindas y conocernos tan bonito de acá desde la pantalla, pero conocí grandes personas, así que de verdad gracias. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Chao, chao.